Bueno, hermanos, parece mentira, pero hemos llegado a la última clase de este curso. Estamos en la clase número 15. Estamos por finalizar los últimos capítulos del libro de Génesis. Ha sido realmente una bendición para mí. Espero también que que lo mismo haya sido para ustedes también. Vamos a entrar y después al final tendré unas instrucciones en cuanto al examen final, pero vamos a arrancar ya con capítulo 37. Ahora, en esta sección, nosotros básicamente enfocamos y principalmente en la historia de José, porque es una historia tan llamativa, tiene tanto interés para nosotros, hay tantas maneras de poder predicarlo y tantos ejemplos para nosotros y demuestra realmente la fidelidad de Dios en muchas diferentes maneras. Eh, pero esta sección cubre más de lo que es realmente la vida de José. Realmente cubre a todos los hijos de Jacob y llega a su momento culminante en capítulo 49, donde Jacob da sus palabras finales y sus afirmaciones y bendiciones y también maldiciones a cada uno de los hijos. Y ahí vamos a encontrar unas sorpresas, unas cosas que no se ha mencionado por muchos capítulos, que ocurrió en lo que mencionamos en la última clase, y va a ser algo interesante llegar a ese momento. El otro argumento que está detrás de esta narrativa de José es lo que sucede con Judá, el cuarto hijo de Jacob. Lo que vamos a ver en esta última parte del libro de Génesis es que los primeros tres hijos de Jacob o de Israel quedan descalificados para el liderazgo de la familia. Los primeros tres hijos eran Rubén, Simeón y Leví. Judá es el cuarto hijo y él comienza un poco duro, digamos un poco mal, pero después experimenta una transformación positiva y él llega a ser el personaje más importante, digamos, más allá del libro de Génesis, y es su nombre que va a realmente ser el nombre más importante con que se va a asociar el pueblo entero, el pueblo y el territorio, la zona de Judá. El nombre de toda esta parte del sur, de las dos tribus del sur. Entonces, es interesante. Judá recibe de Jacob una bendición que excede la bendición que Jacob le da a José, aunque José haya sido el hijo favorito de Jacob. La tribu de Judá tiene el honor de hacer llegar al mundo el Mesías por medio de un descendiente del tribu de Judá. Entonces, es interesante como, bueno, no sé, pero desde mi punto de vista, nosotros hubiésemos esperado que José hubiese sido la persona por quien llegaría el Mesías, pero no sucede así. Entonces vamos a analizarlo y verlo comenzando en capítulo 37. Bien, en el texto de Génesis, José se presenta como alguien moralmente superior a sus hermanos. El texto lo presenta en términos realmente muy positivos. Es el hijo el hijo favorito de Jacob y él aprovecha de ese favoritismo y al principio de su vida lo utiliza y se aprovecha de ese favoritismo en maneras no muy sabias, como que se va jactando su arrogancia, la arrogancia de la juventud, a veces se ve de una manera demasiado clara. Y ahí lo vemos un poquito en la vida de José. Más adelante vemos una transformación hasta en su propia vida y cuando él pasa por unas tantas experiencias, como esas experiencias y el madurez
llegan a la madurez, llegan a formar su carácter, su personalidad en otra cosa. Entonces, él aprende y crece, y eso es algo importante. Los otros hijos de Jacob guardan un gran resentimiento hacia José, y este capítulo termina con que José es vendido como esclavo. Pero parte de lo que sucede es culpa de José mismo por su arrogancia y su manera de presentarse. Este favoritismo crea tensión entre los varios hijos de José. Ahora, en capítulo 37 tenemos en versículo 2 el último Toledot del libro de Génesis. Y es el Toledot de Jacob. No es de José, sino de Jacob. Porque el énfasis, y como de donde el énfasis en los últimos libros de Génesis es Jacob y su familia. Y el que va a sobresalir más allá de Génesis no es José. Aunque parece mentira, va a ser Judá, y vamos a ver cómo llega a eso. José tiene 17 años y comienza a soplar, a narrar, decir, informar a su padre del mal comportamiento de sus hermanos. Entonces, no solo era el hijo favorito, pero también él actúa de una manera como el consentido, y entonces eso causaba aún más fricción entre los demás hermanos. Ahora, lo que es interesante es que en Deuteronomio capítulo 21 hay una cierta condenación del favoritismo entre los hijos, pero lo hemos venido viendo en varias familias y lamentablemente es algo que se ve hasta el día de hoy en muchas familias aquí actuales en nuestras congregaciones también. Realmente no se sabe el motivo de ese favoritismo. Obviamente José era hijo de Raquel, y Raquel era la esposa más amada de Jacob, pero también Benjamín, y Benjamín era el menor. Si hubiese existido el favorito ideal, pensaríamos que fuera Benjamín, pero no sabemos por qué, pero no, Benjamín no recibe mucha atención, además, o sea, más de simplemente como su protección al final en el cuento cuando Jacob no quiere dejarle ir a Egipto. Pero una de las maneras que su papá le mostraba amor especial a José era darle una túnica. Tradicionalmente hemos nombrado o conocido esa túnica como una túnica de muchos colores, pero en hebreo, cuanto más tiempo van estudiando y están ahí apareciendo otras traducciones, también existe la posibilidad que la traducción mejor es de mangas largas. No sabemos, a lo mejor sí, tenía muchos colores y también de mangas largas, pero de todas formas los hermanos de José lo odiaban. No solamente por la manera que el papá lo trataba, pero también por las mismas acciones de José. Una de esas acciones era de no saber en qué momento tener el discernimiento de qué decir y no decir a sus hermanos. José tiene dos sueños o dos visiones. Ahora, José no puede hacer nada para evitar que le lleguen los sueños, las visiones, pero la decisión contárselos a sus hermanos no era realmente la decisión más sabia del mundo. Y este tema de las visiones en par de dos visiones o sueños va a aparecer como mínimo 3 veces en el texto en Génesis, pero lo vamos a ver a medida que se vaya desarrollando. En la primera visión, en este par de visiones, los primeros que tiene José, en el primero los hermanos se están inclinando ante José. En la segunda de este par de visiones, su padre y su madre se inclinan ante José. Ahora, lo que no sabemos si estas visiones o estos sueños eran de origen divino
o era simplemente la imaginación, la creatividad de José mismo, porque la segunda visión o el segundo sueño jamás puede ser realidad. No hay ningún momento en que esta segunda visión se hace realidad. En primer lugar, su mamá, Raquel, ya había fallecido y entonces jamás se va a inclinar hasta José. En segundo lugar, su papá, Jacob, tampoco se inclina a José en ningún momento. Es al revés. José se está inclinando al final del libro ante o a Jacob. Entonces, esta segunda visión de primer par de visiones de José, el segundo realmente no llega a cumplirse, entonces no sabemos si eso era Dios o era simplemente su creatividad, su imaginación. Pero a raíz del favoritismo, a raíz de la falta de discernimiento de José, las acciones de José, los hermanos deciden matarlo. Ahora, Israel o Jacob también participa en eso porque lo ponen en peligro, porque lo ponen a él a vigilar a sus hermanos, cosa que no es muy sabio tampoco, pero de nuevo hay muchas cosas que hacían y que hacen las personas en el libro de Génesis que no es realmente muy, muy sabio. Pero cuando Rubén, el primogénito, el mayor de todos los hijos, sabe la intención de matarlo, él convence a los hermanos de no matarlo, sino dejarlo en una cisterna, y él tiene la intención de ir a rescatarlo después. Pero una vez que está en medio de la cisterna o metido en el pozo, viene unos mercaderes, no sé si es la palabra correcta o no, pero lo voy a investigar y corregirlo si no. Pero llegan unos vendedores ismaelitas que están en camino a Egipto. Entonces, parece que sí, mercaderes. El texto en 37, versículo 28, los identifica como madianitas, pero en otros textos lo identifican como ismaelitas. Entonces es posible que eran descendientes de Ismael que vivían en Madián cuando él se apartó de su hermano. Al final del relato y al final del capítulo termina en la casa de Potifar en Egipto. No termina muerto, termina como esclavo y entonces la historia de José sigue para otro capítulo. Pero antes de llegar a ese capítulo, tenemos un paréntesis con lo que sucede en capítulo 38. Ahora volvemos a los otros hijos de Jacob y tenemos el cuarto hijo, Judá. Y lo que vemos aquí es que Judá va a abandonar a su nuera en una situación bastante complicada, pero en el proceso surge algo que también ha sido motivo de una cierta confusión. Judá se casa con una cananea, una mujer cananea, y ellos tienen 3 hijos, Onán y Selah. ¿Okay? Ahora, el primogénito, se casa con Tamar, pero el Señor le quita la vida. No se sabe por qué, pero parece como que era algo que el Señor quiso hacer y no sabemos por qué, pero le quitó la vida. Dice al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá, y le quitó la vida. No sabemos qué es lo que hizo, pero confiamos en la justicia de Dios. Entonces, según la ley del levirato, le correspondía al segundo hijo, Onán, casarse y aceptar
a la viuda de su hermano primogénito, que es Tamar, pero casado con Tamar. Y entonces a Onán le corresponde casarse, hacerle quedar embarazada para que Tamar pueda tener un hijo que va a ser el heredero de todo lo que le corresponde al primogénito que falleció. Entonces, lo que hace Onán es, se acuesta con Tamar, aprovecha de ella para satisfacer sus deseos sexuales, pero practica lo que se llama coitus interruptus, que significa que cuando antes de llegar al momento del clímax o de clímax, se retira y el semen es eyaculado fuera de la vagina para evitar que se quede embarazada. Y no se sabe por cuánto tiempo lo hizo. Nos da la impresión de que fue algo continuo, que para como que él seguía aprovechando de la relación sexual con Tamar, pero no llegaba a eyacular dentro de ella y de esa manera ella no quedaba embarazada, no tenía el hijo y no había ninguna manera para que ella pudiese producir un hijo para la herencia. Y a Dios le ofendió mucho esto. Y Dios le quita la vida de Onán. Entonces Dios le quitó la vida de le quitó la vida de Onán, pero en todo este proceso el papá Judá no hace nada para ayudarle a su nuera, que ahora es 2 veces viuda, si queremos decirlo así, y sin hijo, y todavía no tiene hijo. Judá no hace nada para remediar esta situación. Enseguida vamos a ver cómo Tamar lo remedia, pero por ahora queremos enfocar en esta situación con Onán. Ahora, de esta situación de Onán surgió un término que es onanismo. El onanismo tiene 2 interpretaciones o 2 significados. Uno es lo que hemos visto aquí, el coitus interruptus, que en algunos casos se usa como un método de anticonceptivo, pero no es muy eficaz porque durante el proceso de las relaciones íntimas, en el momento de producir una erección, es posible que haya ya un poco de semen que no se eyacula, pero existe, y entonces la mujer puede quedarse embarazada con la mera penetración y no solamente con la eyaculación al final. Entonces, no es muy eficaz. Entonces, hay muchas otras maneras de evitar la concepción, si eso es el propósito. Pero de ahí sale el término. Pero la segunda cosa es la masturbación. Y es ahí donde más se ha enfocado. La Iglesia Católica ha utilizado este texto como base para condenar tanto la masturbación como la anticoncepción. Porque dice que Dios lo condenó a Onán por este hecho y por eso Dios lo mató, porque cometió estas 2 cosas. Pero la condena de Dios no llega por el hecho de o masturbarse o de no querer de practicar esta manera de anticoncepción. La condena de Dios llega por no cumplir con la ley del levirato y le deja a Tamar en una situación desesperante, porque Tamar ahora no tiene un hijo, no tiene ninguna persona que puede proveer por ella y su suegro, Judá, no está haciendo nada. Entonces ella decide tomar la situación en sus propias manos. Y es ahí donde la ley del levirato quería evitar que las mujeres tuviesen que defenderse por sí mismas, que tendría que haber alguien para defenderse, para cuidarla, para protegerla. Entonces, Tamar le engaña a Judá para tener relaciones con él, busca la manera de quedarse embarazada,
Tamar se da cuenta que Judá no le va a ayudar, entonces ella misma soluciona la situación. Y Judá demuestra una falta total de dominio propio, disciplina en sus deseos sexuales. Y él termina acostándose con Tamar. No sabe que es Tamar, piensa que es una prostituta religiosa o de culto. Ahora, en 38:21 tenemos esta frase, ¿no? A ver, quiero ver qué dice aquí. Sí. Se entiende, y la palabra que se usa es una prostituta consagrada o una prostituta consagrada al culto. Evidentemente, desde tiempos muy antiguos, la percepción era que los dioses se animaban a hacer la tierra fértil cuando veían a los seres humanos haciéndose también, participando en el proceso de crear fertilidad. En estos lo percibían como la magia solidaria. Entonces, la idea era, porque yo no sé si usted lo ha analizado alguna vez, pero ¿por qué ir a un templo para tener relaciones con una prostituta y cómo eso puede afectar la vida por otro lado? La idea era, si los dioses ven a los seres humanos siendo fecundo, multiplicándose, teniendo muchas relaciones, entonces los dioses van a ser mucho más propensos también a hacer que la tierra sea más fértil. Ahí es como va la mentalidad. Muy equivocada, por supuesto, pero es ahí como ellos relacionan una cosa con la otra. Bueno, Tamar queda embarazada, Judá es el padre, y ella da a luz a 2 hijos. La Nueva Internacional lo llaman mellizos, la Reina Valera dice gemelos. No sé si esos términos son iguales en su país de origen, pero hay en algunas culturas diferencias, pero así se llaman. Y tenemos algo parecido a lo que sucedió con otro par de hijos. Uno sacó la mano primero y después nació el otro hijo después. Ahora, lo más llamativo de todo eso es que Tamar es la primera de 4 mujeres del texto del Antiguo Testamento que aparecen en la genealogía de Jesús. Las otras 3 son Rahab, la prostituta, Ruth y Betsabé. Todas las 4 eran extranjeras. Todas las 4 tenían matrimonios abnormales y hasta en 3 de los casos inmorales. Ruth es la única que tenía relaciones, digamos, normales con Boaz, pero Tamar, Rahab y Betsabé, todos llegaban a sus matrimonios en situaciones un poco precarias. Y de nuevo vemos el principio repetida una y otra vez, que Dios usa gente fuera de la nación elegida para cumplir sus propósitos. No siempre busca y utiliza las personas de promesa, no siempre busca las personas que nosotros pensamos que debe usar. En este caso usó mujeres que utilizaron su sexualidad para lograr ciertos propósitos, y ellos, por medio de ellas, llega el Mesías al mundo. Entonces, es bien llamativo de que Tamar aparece en la genealogía de Jesús, especialmente sabiendo qué es lo que le sucedió y qué es lo que hizo Tamar y cuál hijo era que iba a mantener la línea o linaje hasta llegar al Mesías. En capítulo 39 volvemos a la historia de José, y de la misma manera que Judá se enfrenta con una mujer, con una tentación de tener relaciones con una mujer no israelita, José también lo enfrenta
pero José actúa de una manera mucho mejor. Él resiste la tentación. Él paga un precio muy alto por esta integridad que está demostrando, pero él responde bien a la tentación de no tener relaciones con esta mujer no israelita. Termina en la cárcel, pero Dios lo bendice y Dios esté con él. Una y otra vez el texto lo aclara. José, mientras que sale, una vez que sale y está en la casa de Potifar, no, estamos volviendo, perdón, antes de llegar a la cárcel, cuando llega a la casa de Potifar, prosperó. La esposa de Potifar la acusa de acoso sexual y en realidad era ella que lo estaba acosando a él y lo hacía de una y otra manera, pero la lección para los lectores y para nosotros es que Dios apremia la pureza sexual. Yo no sé en su país de origen, pero lo que yo estoy viendo aquí en Estados Unidos, por lo menos, es que hay cada vez más personas cristianas activas en la iglesia que están llegando a sus bodas en condiciones de haber tenido relaciones y a lo mejor hasta con su novio está con relaciones sexuales. Entonces tenemos que seguir enseñando a nuestra juventud de que no es lo que Dios quiere. Dios apremia la pureza sexual y es uno de los mensajes que José nos demuestra, entre muchas otras, pero una de las cosas que menciona. Ahora, después que la mujer acusa a José y Potifar lo sabe, no lo ejecuta, cosa que tendría que haber hecho. Si es un esclavo viviendo en su casa que está acosando a la mujer, lo primero que hubiese hecho es ejecutarlo. Pero lo pone en prisión, que nos hace pensar que a lo mejor dudaba un poco del cuento de su mujer, pero igual de todas formas tenía que hacer algo, entonces lo mete en la cárcel. Y el texto indica que el Señor está con él, está con José, aun cuando está en la cárcel. El Señor está en todos lados. Está con los patriarcas cuando están afuera de la tierra prometida y también está con José cuando está en medio de la cárcel. Ahora tenemos José vinculado con sueños, pero él no es la persona haciendo los sueños o teniendo los sueños, sino la persona que va a interpretar los sueños. Esta es la segunda vez que aparece dos sueños en la narrativa de José y no se sabe por qué vienen en pares de dos, pero así es como llegan. Y el sueño del copero indica que va a estar libre en 3 días. José le pide que no se olvidara de él cuando el copero esté libre. El sueño de panadero indica que va a morir en 3 días. Y efectivamente sucedió así y el copero se olvidó de José en versículo 23, capítulo 40. Y no lo menciona, pero lo que podemos leer entre líneas, el copero no se acordó de José, pero Dios sí. Dios nunca se olvidó de José. Llegamos a 41 y en eso vemos algo interesante. La primera vez que José tuvo sueños y contó esos sueños a sus hermanos, le causó grandes problemas. Ahora todo está cambiando a favor de él porque por estas interpretaciones ahora está llegando hasta el faraón mismo. Entonces vemos que toda su fortuna, su destino, su vida, todo está cambiando para bien y es algo realmente importante en la vida de José. En capítulo 41 tenemos los dos sueños del faraón. Tuvo que esperar en la cárcel 2 años para que el copero se acordara, pero por fin se acuerda. Lo llaman a José para interpretar los sueños. José hace muy claro que no es él, sino Dios que va a revelar la interpretación. Las 7 vacas y espigas gordas son 7 años de prosperidad.
7 vacas y espigas flacas. Son 7 años de hambre que vendrán después de los 7 años de prosperidad. Entonces José le hace una recomendación a Faraón acerca del futuro. Faraón acepta la recomendación y por esa interpretación y esa habilidad de ver más allá de lo que está sucediendo en el mundo, el Faraón le nombra a José como encargado de todo eso. El Faraón le cambia el nombre a José y también le da una mujer, le da a Senat, la hija del sacerdote Potifera. Entonces ahora José tiene un nombre egipcio y tiene una esposa egipcia también. Después de 13 años como esclavo, José ha llegado a un nuevo cargo. Ahora está encargado de todo. La tierra está en sus 7 años de prosperidad y no solamente la tierra experimenta esta fertileza, la prosperidad, también José y Asenat, y ellos tienen 2 hijos, y los 2 hijos se llaman Manasés y Efraín. Y ahí tenemos la traducción de o lo que significa estos 2. Vamos a hablar de estos 2 hijos porque seguramente ustedes reconocen que estos son tribus más adelante de Israel. Y es interesante cómo eso llega a suceder. Después de los 7 años de abundancia, como José había predicho, llega el hambre y todos los países limítrofes y alrededor llegan a Egipto a comprar comida y de esta manera José tiene la oportunidad de estar en control de esta situación y de ahí sale la oportunidad de tener contacto con su familia. En capítulo 42, 10 de los hermanos de José llegan, o sea, habían 12, 10 de ellos llegan, José es el número 11 y Benjamín sería el número 12. Ellos llegan a Egipto para comprar comida, para llevárselo a la tierra de Canaán. Jacob no quiere mandar a Benjamín porque es el único hijo que queda. En esta manera, Benjamín es especial, pero no hay ninguna mención de favoritismo a Benjamín, nada más de protegerlo. José se aprovecha de la situación, los hermanos no lo reconocen, entonces ahí juega, entre comillas, un poco con ellos. Y en este momento es cuando los hermanos se arrodillan y lo llaman Señor. Y este primer sueño de todos los sueños que tuvo José, o las interpretaciones que también tuvo, en este primer sueño sí estamos viendo el cumplimiento, los hermanos arrodillándose ante él. Como no llegó el último y más joven de los hermanos y el único carnal, digamos, hermano carnal de José con el mismo papá y la misma madre, José los mete en la cárcel y piensa mandar a uno para allá a buscarle a Benjamín. Entonces decide hacerlo al revés, decide soltar a todos menos uno. Iba a dejar a Rubén, el primogénito, encarcelado, pero al escuchar la historia de qué pasó con los hermanos, cuando él escucha que Rubén realmente quiso rescatarlo, decide soltar a Rubén y mantener a Simeón, que es el segundo hijo de todos los hijos. Decide dejar a Simeón encarcelado y mandar los otros 9 regreso a Jacob y a la tierra de Canaán. Cuando llegan los 9 hermanos, le cuentan a Jacob lo que había pasado y Jacob niega de ninguna manera voy a permitir que Benjamín viaje a Egipto. Rubén ofrece la vida de sus 2 hijos y eso no cambia nada, no hay manera. Y la tensión aumenta conforme
José lucha con perdonar a sus hermanos y reunirse con su único hermano, Benjamín, que es su único hermano de padre y madre. Es su deseo de unirse y ver a este hermano que tiene. Entonces pasan años y la familia de Jacob, como sigue la hambruna, ellos necesitan comida, entonces regresan a Egipto porque es la única alternativa. Judá le convence a Jacob dejar a Benjamín acompañarlo. Y la manera que lo convence es ofrecer a sí mismo, no ofrecer a sus hijos. Entonces vemos que Judá está creciendo en madurez e importancia. Cuando llegan a Egipto, José les hace un banquete tremendo, finge dejarlos volver a Canaán, pero pone un artículo personal en la bolsa de Benjamín y lo usa como pretexto para poder entonces llamar aparte a uno de los hermanos. No puede contener su emoción y no puede mantener la decepción, entonces se da a conocer a sus hermanos, se reconcilia con sus hermanos y vemos que el texto menciona una otra vez de qué manera afectó emocionalmente, anímicamente a José. Ok, ahora vamos a estudiar el texto con un poco más, de manera un poco más detallada. Ahora vemos cómo Judá comienza a sobresalir como líder. Rubén ofrece a sus dos hijos, que por un lado es importante porque son sus hijos, pero él puede tener más hijos. Judá se ofrece a sí mismo y una vez que si él llega a morir, no hay manera de reemplazarlo. Entonces, como que Rubén ofrece algo, pero Judá ofrece algo que es aún más importante. Entonces, cuando Judá ofrece a sí mismo, eso sí le convence a su papá. Entonces, Judá está ya aumentando en importancia en el texto. Y el texto comienza a describir a estos hijos de Jacob como Judá y sus hermanos. No es Rubén, el primogénito, no es Simeón o Leví, segundo y tercero, es Judá, el número 4, que ahora está creciendo en liderazgo y se está convirtiendo en el líder de los hermanos de Jacob y los hijos de Israel. Cuando José amaneza con encarcelarlo a Benjamín, Judá le explica y la situación le suplica por favor a José dejar libre a Benjamín, encarcelarse a sí mismo, y esta súplica de Judá fue ya la gota que hizo desbordar el vaso. José no puede contener todas sus emociones, entonces él se da a conocer a sus hermanos, se abre y tienen ese momento de reconciliación. En capítulo 45, José mismo reconoce que fue Dios que realmente estaba moviendo las piezas. Dice, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Y vemos una vez más, el tema de falta de hambre, escasez, es motivo de mudanza en el mundo antiguo, pero Dios utiliza esa situación y ese contexto de falta de hambre, de una necesidad tremenda, para poder mover su pueblo a donde ellos necesitan estar, para poder entonces llegar al próximo paso, a la próxima, el próximo nivel de su condición. Por fin, José llega a abrazar a Benjamín, y después todos los hermanos se abrazan después de tantos años de estar separados. Y cuando Faraón se entera de lo que pasó, invita a toda la familia de Jacob mudarse a Egipto, a vivir con José en su nuevo cargo y también participar con toda la familia.
a pesar de todos los problemas que el favoritismo ha creado, José sigue mostrando favoritismo y le da a Benjamín cosas que no da a otros de los hermanos. Le da plata y también le da 5 mudas de ropa. Parece como que ese pecado generacional, ¿no? Sigue avanzando y quién sabe cuándo se va a aprender que hay que cortar eso, pero seguía hasta el momento. Entonces, en capítulos 46 y 47, Israel o Jacob se muda a Egipto con toda la familia, con todas las pertenencias, pasan por Beerseba y ahí ofrecen un sacrificio y recibe una visión y otra afirmación de la promesa. Dios le anima a Jacob de no temer ir a Egipto, porque en Egipto Dios le va a hacer una gran nación. Es llamativo eso, ¿no? En un lugar fuera de la tierra prometida, Dios lo va a hacer gran nación. A veces nosotros pensamos sobre la montaña, es cuando Dios me va a hacer grande, pero en realidad puede ser los valles donde más voy a crecer, donde el pueblo de Israel necesitaba ir para poder crecer, no era quedarse en la tierra prometida, ahí no iban a crecer, tenían que ir hasta una tierra pagana para poder crecer y después regresar a la tierra prometida. Entonces, en sus vidas, cuando están experimentando momentos muy difíciles y uno piensa que significa que Dios lo está obviando, que Dios se había olvidado, que Dios no lo tiene en cuenta, recuerde que a veces es en los momentos del valle donde más crecimos para poder entonces volver a donde queremos estar. En 46 tenemos algo interesante. Tenemos una lista de todas las personas que salieron de la tierra de Canaán con Jacob para llegar a la tierra de Egipto. El autor quiere llegar al número 70. Pero para llegar a 70 tiene que ser un poco creativo para armar su lista. Hay 70 nombres, pero mira quiénes o cuáles nombres aparecen en esta lista de 70 en capítulo 46. En versículo 12 se mencionan los 2 hijos de Judá que murieron. Recuerda que el Señor les quitó la vida, y Onán. Dios les quitó la vida, pero ahí aparecen como hijos que se mudaron a Egipto, como 2 de los 70. Ellos no estaban ahí. José y sus 2 hijos, Manasés y Efraín, también aparecen en la lista. Ellos ya estaban en Egipto y Manasés y Efraín nunca estuvieron en Canaán porque nacieron en Egipto, pero ellos también aparecen en la lista, versículo 20, de los que salieron de Canaán para llegar con Jacob a la tierra de Egipto. El autor quiere llegar a 70, porque en capítulo 10, la tabla de naciones, en capítulo 10, tenemos 70 naciones mencionadas. Entonces, lo que Dios intentó hacer por medio de las 70 naciones en Génesis y ser bendito en el mundo, ahora lo va a hacer por medio de los descendientes de Abraham. Entonces el número 70 era importante y el autor utiliza una cuenta muy creativa para llegar a 70, pero vemos que era apenas 70. En realidad no eran 70 personas que llegaron, era menos, pero es la manera que llega a 70. Bueno, después de más de 20 años, por fin José ve a su papá Jacob y ellos se reúnen. Entonces José le dice a Jacob de qué manera y cuáles palabras y cómo hablar con el faraón para que el faraón les dé a los israelitas la parte más fértil de Egipto, que es la tierra o la región de Gosén. Y es parte de este lugar fértil de la delta, donde el Nilo está llegando al Mediterráneo. Entonces, era el lugar
realmente ideal para el pueblo de Israel. Jacob le bendice al faraón y aún como faraón no es del pueblo de Dios, la promesa por medio de Abraham era que todos los países, todos los pueblos, todas las naciones, todas las familias iban a recibir bendición por medio de Abraham, y ahora esto está sucediendo. Israel llega a ser fructífero, él como nación comienza a multiplicarse, también que es este cumplimiento de la promesa. Y una vez que en los últimos capítulos la familia ya está instalada en Egipto, el autor ahora adelanta la narrativa unos 17 años a los últimos días y la última parte de la vida de Jacob. Perdón. Jacob le hace a José prometer no permitir que lo enterrara en Egipto. Entonces, él quiere ser enterrado en Canaán. Y ahora sucede algo interesante. Jacob adopta a los dos hijos de José y bendice al menor, que es Efraín, por encima del mayor, Manasés, pero los adopta como si fueran sus propios hijos, cosa que nos parece interesante. Después Jacob llama a todos sus hijos y pronuncia sus palabras finales. La bendición del liderazgo de la familia va para Judá, no para José, y a Judá le da el territorio mejor en la tierra prometida, la parte del sur, cosa que es interesante. Más adelante, en el libro de Josué capítulo 17, hay conflicto por los territorios que le han asignado, y la tensión entre Judá en el sur y los tribus al norte, especialmente de Efraín y Manasés en el norte, se va desarrollando y hasta estallando, pero tiene su comienzo aquí con su llegada a la tierra prometida y esta preferencia que ocurre aquí entre los hijos. Cuando Jacob adopta a los hijos de José, lo deja a José sin ningún hijo. Y es bien interesante esto, porque en la historia de la nación de Israel no hay ninguna tribu de José. José no tiene tribu. Se menciona a sus hijos, Manasés y Efraín, pero realmente José como queda al olvido. Cuando se va dividiendo la tierra prometida, José no recibe ningún territorio. Él no tiene tribu, no se considera como uno de los hijos. Sus hijos son los que reciben los territorios. Entonces, José recibe 2 territorios, pero no es él, sino sus hijos que lo están recibiendo, cosa que nos llama bastante la atención. No entendemos exactamente por qué sucede todo eso, pero es la manera que se va desarrollando. Entonces, José nos recibe territorio, pero sus 2 hijos, cada uno recibe su territorio como si fuera uno de los hijos de Jacob, que no eran hijos adoptados, eran nietos más bien, pero él los considera como sus propios hijos. En 48, versículo 12, tenemos el texto donde José se inclina ante su papá Jacob. En el segundo sueño de José, el padre se inclina ante él, y eso nunca llegó a suceder. Entonces, por eso no sabemos si esa visión realmente era de Dios o era una creación de José. Cuando están bendiciendo, cuando Jacob está por bendecir sus hijos, interpone, cambia las manos y da la bendición mayor al hijo menor, Efraín, la bendición de la mano derecha, y dar al hijo mayor, Manasés, la bendición de la mano izquierda. De nuevo, Dios ha escogido no siempre el primogénito para recibir la bendición mayor. En cierto sentido, este pasaje 49 es como el punto culminante o la culminación del narrativo del libro de Génesis,
También lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 33, pero es aquí donde Jacob pronuncia sus palabras finales a sus hijos y le da, digamos, sus bendiciones y también las maldiciones. Los primeros tres hijos, Rubén, Simeón y Leví, son descalificados de liderazgo por sus acciones pecaminosas. Y Judá, que es el cuarto, lleva el manto del primogénito, lleva el cargo de estar encargado de sus hermanos, lleva el cargo de ser el líder de la familia y del pueblo. Rubén recibe una maldición por haberse acostado con Bilhá, la concubina. Durante todos estos años no hay mención de esta situación, pero aquí ahora aparece. Simeón y Leví reciben maldiciones por la violencia que cometieron contra los hombres de Siquén. Ellos mismos, me imagino, los podrían ver como justificada la violencia porque su papá no hacía nada, pero de todas formas ellos estaban vengándose de su hermana, pero reciben una maldición por esta violencia. Las palabras a Leví parecen condicionales. A ver. Simeón y Leví son chacales, sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar en sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Maldita sea la violencia de su enojo, la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Pero aunque no lo dice, más adelante cuando los levitas demuestran su fidelidad al Señor con las situaciones del becerro y cuando preguntan quién va a apoyar a Dios, los levitas se presentan, entonces de esa manera llegan a ser los líderes del culto, los maestros de la Torá, pero al principio no era así. Ellos también habían recibido una cierta maldición como los otros hermanos primeros de Jacob. Pero versículo 8, tú Judá serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos por tus propios hermanos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Judá también ahora va a ser el líder. Él también va a recibir que los hermanos está en la condición o la situación donde los hermanos se inclinan ante él y los descendientes de Judá llegarán a ser, por medio de ellos llegará el Mesías. Jacob guarda la bendición más larga para su hijo favorito, José, de versículos 22 a 27, pero a pesar del largo de esta bendición, Jacob no le da ningún puesto en el futuro. Cuando él muere, como que todo muere con él, además, digamos, de sus dos hijos, Manasés y Efraín, que realmente no se consideran más como sus hijos, sino los hijos de Jacob. Jacob les da las instrucciones en su entierro. Ahí fueron enterrados los restos de Abraham y Sara, Isaac y Rebeca y también Lea. Y Jacob despreciaba a Lea durante su vida, pero él va a estar al lado de ella en la eternidad. Cuando falleció tenía 146 años, lo momificaron según las tradiciones de los egipcios y lo fueron a enterrar en la cueva de Macpela, y le acompañaron los oficiales y todos los familiares en ese momento. Después del tiempo de luto, regresaron a Egipto. Y parece que los hermanos nunca confiaron completamente en el perdón que José les había ofrecido. Entonces temían que en cualquier momento él podía buscar la venganza. Y entonces él repite que aunque ellos querían hacerle mal,
a José, Dios lo utilizó para salvar no solamente su vida, sino la vida de todo. José vive hasta la edad de 110 años. Como ya no tenía hijos, adoptó los hijos de Maquir, cosa que, de nuevo, como que todo está al revés. Prepararon el cadáver de José, guardaron sus restos hasta que los israelitas fueron en el Éxodo, que son 400 años más adelante, pero lo estaban protegiendo y guardando. El libro de Génesis termina con la esperanza de ver las promesas de Dios realizadas en el pueblo de Israel en la tierra de Canaán. El sarcófago de José espera ser llevado a su destino final en la tierra prometida. Y en cierto sentido representa la esperanza del pueblo. Ellos mismos también están esperando llegar a su final en la tierra prometida, pero ellos mismos, y lo interesante es que ellos mismos lo están llevando, el pueblo de Israel, con ellos en el momento que Moisés está narrando esta historia. Entonces ellos mismos están viviendo el cumplimiento de estas promesas y de esta vista futurista del pueblo de Israel una vez que van a llegar a la tierra de Canaán. Muy bien, hemos finalizado el libro de Génesis. Fue bien rápido. A lo mejor no miramos a todo con el detalle que merece. El libro de Génesis se podría pasar, me imagino que uno podría pasar años estudiando con ese detalle. Pero nosotros hemos cubierto lo que podemos, hasta aquí hemos llegado. La próxima actividad que tiene es finalizar y completar el examen final. Ahora, este examen es sobre todo el libro de Génesis. Entonces, vayan repasando los exámenes previos, sus apuntes, sus notas, todo lo que tiene. Revise el mapa, revise los acontecimientos de Génesis, revise todo lo que tiene y cuando están preparados y están listos, entonces pueden bajar el examen, hacerlo. Ha sido un placer tener la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Gracias de nuevo por su fidelidad y llegar hasta este momento. Espero que Dios siga utilizando su influencia para crear comunidades que realmente adoran a Dios. Recuerde, como siempre he dicho, el estudio de la palabra de Dios no es el fin. Es solamente el camino que Dios utiliza para hacernos llegar a Él. Conocer a Dios, conocer a Jesús, sentir la presencia del Espíritu Santo es la meta y la Biblia nos ayuda a llegar a eso. Que Dios me lo bendiga, que disfruten de este día y de este tiempo que Dios esté obrando en sus vidas y que Dios manifieste su presencia y su poder en sus comunidades. Gracias por todo, que Dios lo bendiga. Chao.